Hola, mi nombre es Samantha Hernández Castellanos. Mi grupo es el M14C2G33-029 y el tema que hoy expondré es el átomo y sus alcances. Los átomos son las unidades más pequeñas y estables de la materia. Mantienen todas las propiedades de un elemento químico. Se organizan y clasifican según sus números atómicos, propiedades químicas y carga electrónica en la tabla periódica. Los átomos están constituidos por partes más pequeñas denominadas partículas subatómicas, que incluyen los protones, neutrones y electrones. Estas microunidades se combinan en forma de moléculas que interactúan entre ellas. Los átomos de un mismo elemento son idénticos, lo que los diferencia es la forma en la que se combinan para formar compuestos químicos. El modelo atómico de Dalton representa al átomo como la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Este fue el primer modelo atómico propuesto en 1808 por John Dalton. La teoría atómica de Dalton estableció que los átomos eran los bloques de construcción básicos de la materia y los representaba como esferas sólidas. La idea de que la materia estaba compuesta de partículas pequeñísimas que ya no se podían dividir fue considerada inicialmente en el siglo V a.C. por Demócrito. Sin embargo, pasaron más de 20 siglos para que la noción del átomo fuera aceptada. En su modelo atómico, Dalton sugirió que los átomos eran similares a bolas. Él también creía que los átomos de dos o más elementos podían unirse químicamente para formar compuestos. Al final del siglo XIX se aceptó de forma general que la materia estaba formada por átomos y que estos se combinan para formar moléculas. Modelo atómico de Thomson. Luego del descubrimiento del electrón en 1897 por Joseph Johnson, se determinó que la materia se componía de dos partes, una negativa y una positiva. La parte negativa estaba constituida por electrones, los cuales se encontraban, según este modelo, inmersos en una masa de carga positiva, a manera de pasas en un pastel. Posteriormente, Jean Perry propuso un modelo modificado a partir del de Thomson, donde los electrones se situaban en la parte exterior de los protones. Para explicar la formación de iones positivos y negativos, la presencia de los electrones dentro de la estructura atómica, Thomson ideó un átomo parecido a un pastel de frutas, una nube positiva que contenía las pequeñas partículas negativas, los electrones, suspendidos en ellas. El número de cargas negativas era el adecuado para neutralizar la carga positiva. En el caso de que el átomo perdiera un electrón, la estructura quedaría positiva, y si ganaba, la carga final sería negativa. De esta forma explicaba la formación de iones, pero dejó sin explicación la existencia de las otras radiaciones. El modelo atómico de Rutherford, como su nombre lo indica, fue uno de los modelos propuestos para explicar la estructura interna del átomo. En 1911, el químico físico británico Ernest Rutherford propuso este modelo a partir de los resultados de su experimentación con láminas de oro. Este modelo constituyó un quiebre con modelos anteriores como el modelo atómico de Dalton y el modelo atómico de Thomson, un paso hacia adelante respecto al modelo actualmente aceptado. En su modelo atómico, Rutherford propuso que los átomos tienen un núcleo central donde se encuentra el mayor porcentaje de su masa. Además, según esta teoría, este núcleo tiene carga eléctrica positiva y es orbitada por partículas de carga opuesta y menor tamaño, los electrones. Según sus consideraciones, el átomo operaba como un sistema solar de electrones que orbitan alrededor de un núcleo atómico más pesado, como hacen los planetas alrededor del Sol. El modelo atómico de Bohr fue desarrollado por Niels Bohr en 1913, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922. Este modelo trataba de explicar la estabilidad de la materia, algo de lo que no disponían los modelos anteriores, y los espectros de emisión y de absorción discreto de los gases. El modelo de Bohr fue una de las mejoras del modelo de Rutherford, por lo que las características de un núcleo central pequeño y con la mayoría de la masa se mantenían. De la misma forma, los electrones orbitaban alrededor del núcleo, similar a los planetas alrededor del Sol, aunque sus órbitas no son planas.
Este modelo trataba de explicar la estabilidad de la materia que no tenían los modelos anteriores y los espectros de emisión y absorción discretos de los gases. El modelo de Bohr fue el primero en introducir el concepto de cuantización, lo que lo ubica como un modelo entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Fue una mejora al modelo de Rutherford, pero incorporando los descubrimientos de cuantización descubiertos por Max Planck unos años antes y las ideas de Albert Einstein. Pese a sus carencias, este modelo fue el precursor para la creación de la mecánica cuántica por Schrödinger y otros científicos. Las reacciones químicas son procesos termodinámicos que transforman una materia. En este proceso, dos o más sustancias químicas, también llamadas reactivos, cambian su estructura molecular y enlaces químicos para consumir o liberar energía. Mientras tanto, una ecuación química es una descripción simbólica de una reacción. Muestra las sustancias que reaccionan, llamadas reactivos, y las sustancias que se originan, llamadas productos. La ecuación química ayuda a visualizar más fácilmente los reactivos y los productos. Diferencia entre reacción química y ecuación química. La reacción química es el proceso en que las sustancias se unen para transformarse en otras diferentes, y la ecuación química son representaciones simbólicas de las reacciones químicas. Se componen de dos miembros separados por una flecha que indica el sentido en que ocurre la reacción. Se entiende por enlace químico a la combinación de átomos para formar compuestos químicos y darle estabilidad al producto resultante. En este proceso, los átomos pueden compartir o ceder electrones de su capa más externa para unirse y crear una nueva sustancia homogénea. Cuando se produce un enlace químico, la estructura y características de los átomos no cambian, solo existe una compartición de electrones. Esto significa, por ejemplo, que al formarse el enlace químico del agua, el H2O, sus elementos oxígeno e hidrógeno siguen siendo los mismos. El ambiente que nos rodea es resultado de múltiples enlaces químicos que dotan de propiedades tanto físicas como químicas a la materia. Esto es producto de la fuerza generada por los átomos cuando se combinan y forman enlaces, pues estas pequeñas partículas son mucho más estables en conjunto que en solitario. Según el tipo de átomos enlazados con sus propias características y mecanismos, un enlace químico puede ser covalente, o sea que ocurre cuando los átomos no metálicos comparten electrones. En este tipo de enlace, los electrones se mueven entre los átomos, dando origen a los enlaces covalentes polares, cuando comparten electrones de forma no equitativa, y apolares, cuando se distribuye equitativamente la cantidad de electrones. Iónico ocurre cuando existe una unión de átomos metálicos y no metálicos, transfiriéndose una carga de electrones entre ellos. Como resultado se forman iones cargados tanto negativa, aniones, como positivamente, cationes, y se genera una atracción entre sus cargas opuestas. Metálico son aquellos que se forman entre átomos de metales, cuyos núcleos atómicos se reúnen y están rodeados por sus electrones como una nube. Es un tipo de enlace fuerte que se distribuye a manera de red. Todos los elementos metálicos puros están conformados por enlaces metálicos como el oro, el hierro, el aluminio, etc.